Hoy hablamos sobre multiclasificación en Python utilizando el Extreme Gradient Boosting, XGB. Hablaremos, entre algunas cosas, cómo mejorar nuestro modelo dado un sobreajuste en los resultados del desempeño o performance una vez hayamos ejecutado el Extreme Gradient Boosting, o cómo podemos incluir los datos de validación en el ajuste del modelo, cómo incluir Stop Early, para qué utilizarlo, gráficas comparativas del error y fusión de pérdida de nuestro ajuste, cómo utilizar el Grid Search en Python y cómo modificar cada uno de los hiperparámetros para mejorar el overfitting o sobreajuste de nuestro modelo. Vamos a ver todo esto y más a continuación utilizando Python y Extreme Gradient Boosting. Comenzamos entonces hablando del problema que nos acontece que hemos trabajado en últimos capítulos. Para las personas que nos ven por primera vez, por supuesto, les dejo un enlace para los capítulos anteriores donde estamos hablando sobre multiclasificación para poder identificar la calidad de un vino y donde en este caso estamos utilizando dicha calidad de una manera como una variable categórica, es decir, tenemos ciertos valores entre 3 a 8 para poder identificar si un vino es de baja calidad o de alta calidad, ¿verdad? Y para ello, por supuesto, pueden obtener información, como les dejo a continuación, ¿verdad? Los diferentes archivos, así como qué significan cada una de estas variables. Rápidamente lo muestro, ¿verdad? Pueden observar que hemos trabajado sobre esta biblioteca que necesitamos, que es el Extreme Gradient Boosting. Y, por supuesto, utilizamos pandas, scikit-learn, ¿verdad? Para algunas funciones del Machine Learning, como podemos observar. Y entonces tenemos nosotros, o lo que hemos hecho, es trabajar con 1599 observaciones, ¿verdad? Donde tenemos 12 variables, incluyendo la variable dependiente. Y hemos ido trabajando diversas. Muy importante que hemos seleccionado finalmente 8 variables, ¿verdad? Como variables explicativas, ¿verdad? Variables independientes para nuestro análisis. Como podemos observar aquí, seleccionamos 8 variables y tenemos a la variable calidad, quality, como variable dependiente. Y es lo que nosotros haremos a continuación. Y hacemos uso, por supuesto, del split, es decir, la división entre datos de entrenamiento y datos de prueba para nuestro análisis, ¿verdad? Para poder medir el desempeño general de nuestro modelo, así como para valores o observaciones no vistas anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación será, lo primero, por supuesto, es ajustar un modelo de Extreme Gradient Boosting, ¿verdad? Para los datos que hemos visto. ¿Y qué podemos hablar sobre ello, verdad? ¿Cómo atacar el sobreajuste? Hemos hablado sobre la selección de variables. Si hemos visto también, por supuesto, ver valores nulos, ¿verdad? Sí. Hay en nuestro dato, ¿verdad? Que nos pueden hacer que nuestro modelo no se ajuste tan bien. Pero en el caso del Extreme Gradient Boosting, el Extreme Gradient Boosting trabaja muy bien con valores nulos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces no vamos a tener que hablar mucho sobre ello. La cosa es que se ajusten mucho a los datos de entrenamiento y una vez que ve datos nuevos, ¿verdad? Ese desempeño o performance caiga, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de multiclasificación, vamos a hablar de un accuracy, es decir, una exactitud, ¿verdad? General, pero también podemos hablar sobre los diferentes para estadísticas, ¿verdad? O lo que llamamos medidas como ser precision and recall, ¿verdad? Cuando estamos hablando sobre las medidas que llamamos falsos positivos o falsos negativos, ¿verdad? Entonces, entre algunas de ellas, vamos a ver a continuación cada una de estas cosas que hemos discutido. Entonces, la primera es como podemos observar que aquí estoy imprimiendo las columnas que estamos trabajando, ¿verdad? Vemos bien que tenemos 8 columnas para poder describir la calidad, ¿verdad? Y entonces lo primero es lo que venimos a continuación. Vean bien acá. ¿Cómo ajustar un modelo de Extreme Gradient Boosting? Clasificación, por supuesto. Vean bien, lo primero es, llamamos a la XGB Classifier, ¿verdad? Utilizamos, por supuesto, la biblioteca XGB Boost, ¿verdad? Para poder utilizar y llamar esto. Y vean bien, algo muy importante que no hemos visto en el pasado. Usualmente nosotros decimos model.fit y decimos xtrain, ytrain y ya está. Y simplemente ese es el ajuste general, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer a continuación es que nosotros vamos a agregarle un set de evaluación. En este caso, lo que voy a hacer es no solamente pasarle los datos de entrenamiento, ¿verdad? Sino que también le paso la información que podemos observar acá, que es datos de prueba, que a veces no es necesario si estamos utilizando el cross validation, ¿verdad? Para poder identificar cómo el Extreme Gradient Boosting o un modelo en general va a darnos un desempeño o cómo reaccionaría o cómo hacer las predicciones para datos nuevos. Para eso es el cross validation.
En este caso, directamente ya le puedo hacer el ajuste del modelo que me incluya y que me muestre el desempeño, ¿verdad? Directamente. Así tener entonces muestras mucho más grandes, por supuesto. Entonces, el ajuste general, vea bien que es de evaluación. Entonces, vamos a quitar esto aquí. Y entonces venimos y decimos, bueno, tenemos modelo, ajustémelo. La métrica en general, recuerden, para la clasificación sería el error, pero muy importante que es M-error. ¿Por qué M-error? Porque estamos hablando de error de multiclasificación, ¿verdad? Entonces es la diferencia que dice M-error. Pero también las métricas, yo le puedo colocar otra métrica. Para multiclasificación, muy importante que no se puede, ¿verdad? Y aquí lo que me está hablando es la función de pérdida logarítmica. Les dejo una imagen, ¿verdad? De cómo es la fórmula de pérdida. Recuerden que al final lo que queremos es reducir las pérdidas cuando se haga el ajuste, así como reducir los errores, ¿verdad? Es lo que queremos decir, ¿verdad? Y que aumente la precisión, que por eso les muestro aquí que el error, por supuesto, es lo contrario al error, ¿verdad? Del 100% quito el error y eso es lo que me queda, el accuracy o lo que se llama la exactitud, ¿verdad? Y ajustamos también utilizando Early Stopping Routes. ¿Qué significa el Early Stopping Routes? Que luego, en este caso, de 10 rondas, ¿verdad?, del ajuste del modelo, si ve que los datos de validación no mejoran o no cae, por ejemplo, el error, que pare, ¿verdad? Es decir, si comienza a ver en el gráfico que vamos a ver, comienza a verse de que no va mejorándose significativamente el error, entonces que pare, ¿verdad? Así, entonces, evitamos el sobreajuste. ¿Por qué? Porque van a ir de la mano el ajuste de datos de entrenamiento y va a ir verificando los datos de validación, testing. Entonces, pueda que vaya ajustándose al 100% como vimos en capítulos anteriores, ¿verdad? Para los datos de entrenamiento, pero en los datos de prueba no mejore para nada. Y comience a verse un gap, una diferencia muy notable, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos un sobreajuste. Para eso entonces lo utilizamos. Y entonces, directamente cuando yo le coloco eval set, como podemos ver aquí, ya va a tomar en consideración los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Esta es una gran técnica para poder entender cómo es el comportamiento de nuestro modelo y el ajuste, ¿verdad? Y qué pasa con el sobreajuste. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahora, vamos a ver aquí. Y entonces vamos a ver. Rápidamente se ejecutó, ¿verdad? No tenemos un datos masivos, ¿verdad? 1500, 1600, como podemos observar. Entonces vamos a ver aquí lo que pasa. Vean bien aquí. Le damos la salida. Vean bien el error. Me está hablando de validation zero. ¿Qué es validation zero? Bueno, validation zero va a ser los datos de entrenamiento. Vean bien que comienza con un error de 0.26. Y las pérdidas logarítmica, ¿verdad? Que es lo que tratamos de reducir, ¿verdad? Así como se crea, por supuesto, el entrenamiento del modelo, 1.4. Siempre para datos de entrenamiento. Y para el error y la pérdida logarítmica para datos de prueba, ¿verdad? Testing, pueden ver que 0.37 y 0.26 comparado este con este otro, pues hay una diferencia notable, ¿verdad? Comienza con un 26% de error y este un 37% de error. Lo mismo en las pérdidas, un poco parecida, ¿verdad? Y como podemos observar aquí, es otra información. Múltiples métricas han sido pasadas para el ajuste, ¿verdad? Donde validation 1 log loss, es decir, las pérdidas logarítmicas de multiclasificación para datos de testing, de validación, vamos a ver aquí, serán usadas para paradas tempranas. O entonces, podemos observar que luego de 10 rondas, si esto no mejora, entonces va a parar. Y como podemos observar aquí, ya me está dando aquí. Será entrenado hasta que las pérdidas de validación 1, de prueba, ¿verdad?, no haya mejorado luego de 10 pruebas. Y podemos observar entonces que el modelo continúa ajustándose. Podemos observar, sigue mejorando, pero vean bien aquí, punto 37, punto 37, punto 36, punto 34, pero aquel que comenzó los datos de pérdida, los errores en validación 0, punto 26 comenzaron, ¿verdad? Punto 16, punto 14, va bajando, va bajando, va bajando notablemente. Y este está cercano a punto 37 como comenzó. Vamos a observar aquí que también, vean bien, los errores, podemos observar que este, por ejemplo, comenzó en 1.4 y este había comenzado también cercano en 1.47. Este ha mejorado, por supuesto.
va mejorando porque va disminuyendo, por supuesto. Pero la accuracy, que usualmente es una métrica que nosotros utilizamos, pues no va cambiando mucho, ¿verdad? Y vemos entonces al final qué es lo que pasó, ¿verdad? Vean bien que muchísimas rondas finalmente, ¿verdad? Y acá, vean bien entonces lo que tenemos. Al final, parado, la mejor iteración. Está diciendo entonces que el error al final va a ser de 0.04, ¿no? De punto 26 a punto 0.4, bajamos. Punto 29, bajó bastante, ¿verdad? Pero si lo comparamos, punto 29 con punto 88, por supuesto ahora es más del doble, ¿verdad? Así que se ajustó mucho a los datos de entrenamiento, training data, perdón. Y vean bien aquí, punto 33, este no bajó mucho, para nada. El punto 37 solamente bajó punto 33. Es una clara indicio de sobreajuste. A pesar de que le colocamos que parara tempranamente cuando hubiese un sobreajuste, no se logró, como podemos observar acá. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Hacer modificaciones al modelo, ¿verdad? Por supuesto, o a los datos también. A los datos, ¿verdad? A los datos o al modelo en sí, ¿verdad? Vamos a ver también, por supuesto, cómo utilizar el grid source para ello, ¿verdad? Cuáles son esos parámetros o hiperparámetros que nos permiten mejorar nuestro modelo. ¿Ok? Vean bien entonces aquí qué es lo que pasó, ¿verdad? Vean bien cómo solamente se ajustó. Vean bien aquí lo que tenemos, ¿verdad? Estos son cada uno de los parámetros que se fueron utilizados para el ajuste del XU. Y entonces, veamos, ¿qué es lo que podemos hacer, verdad? Vean bien cada una de las salidas. Finalmente, luego de hacer, como vieron, vean bien que este accuracy, esta precisión, corresponde realmente al punto 33 que teníamos nosotros acá, ¿verdad? Corresponde realmente, ¿verdad? 67 aproximadamente 7% con punto 33, ¿verdad? No cambia realmente mucho, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Podemos observar ya que simplemente estamos haciendo que prediga algo que ya fue ajustado el modelo o que lo estuvo viendo cada vez que se iba ajustando, ¿verdad? Realmente. Y así es como nosotros hacemos la predicción, ¿verdad? Llamamos al modelo y predict. Y luego vemos el accuracy score, que es el mismo que simplemente score, como se llama el modelo. Vean bien. Y ahora entonces podemos observar la gráfica, qué es lo que pasó con esto, ¿verdad? Vean bien aquí, qué es lo que vamos a hacer. Los resultados, las evaluaciones, pues vamos a observar aquí, les digo las evaluaciones con el modelo, cuál es la longitud, ¿verdad? Para poder ver los epochs, que es la época que cuántas veces fue, las iteraciones con que fueron trabajándose, ¿verdad? Y ven bien aquí un rango para aquí, es decir, en el epoch 0, epoch 1 y así sucesivamente para ver esto. Vamos a observarla aquí. Y ahora vamos a ver entonces los reportes de clasificación, como podemos ver aquí, que es lo que nosotros les decía sobre ciertas métricas que hemos trabajado. Y entonces podemos observar qué es lo que pasó con el sobreajuste. ¿Por qué se llama sobreajuste ahora? Porque cuando hablamos de la comparativa de la accuracy del testing, punto 67, y la accuracy para el entrenamiento, 100%. ¿Vale? Ahí se ve una gran disparidad. ¿Vale? Y veamos bien las otras métricas, vean la precision, que aquí un 0% cuando estamos hablando de la categoría 3 y aquí un 100%. ¿Vale? Es un claro indicio de sobreajuste, por supuesto, totalmente un 100% para datos de entrenamiento, training test, training data, y aquí pues caes totalmente, ¿vale? Entonces, por supuesto, algo nos está hablando de que sea el modelo o sean los datos, no están funcionando bien. ¿Verdad? En nuestro caso ya hemos discutido sobre el modelo que podría mejorarse, ¿verdad? Y vemos bien entonces la gráfica en general de esta manera. ¿Verdad? Ven bien aquí tengo results, recuerden que en results teníamos los valores de las métricas de salida, ¿verdad? Y le estoy diciendo entonces que validation error, recuerden es dato de entrenamiento, las pérdidas, estoy hablando de cómo extraer las pérdidas, y entonces podemos ver por aquí, en graficar, y aquí está. Vean bien de que como aquí iban par en par, ¿verdad? Pero luego hubo una gran separación, como podemos observar, ¿verdad? Y comenzaron más o menos con la información parecida, ¿verdad? Pero luego fue decayendo y comenzó a mostrarse una gran disparidad. Y entonces, obviamente, luego de 30 epoch, ¿verdad? 30 generaciones, podemos observar de que casi no iba mejorando, ¿verdad? Aquí pueden ver el codo de la curva. Y entonces aquí ya dijo paremos, ¿verdad? Realmente. Aquí en esta parte de aquí, el codo, y luego aquí para, ¿verdad? Es más o menos una línea recta, y luego de 10 rondas no mejoraba. Por supuesto, es lo que se refería. Y, por supuesto, iba decayendo totalmente a datos de entrenamiento, pues, las pérdidas, ¿verdad? Pero para datos de prueba de entrenamiento
sí mejoró, pero los datos de prueba no mejoró. Así es. Y entonces en el accuracy, pues más o menos sería algo similar. También aquí lo voy a ejecutar para que vean. Y aquí está. Podemos observar también lo mismo, ¿verdad? También de que el accuracy más o menos una recta, ¿verdad? Para los datos de prueba, testing data, realmente no mejoró mucho, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que comenzaron valores cercanos, luego hubo una gran diferencia, ¿verdad? Ese es el problema entonces y está un claro indicio de sobreajuste. Y así lo podemos verlo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer, verdad? El último indicio o última prueba que yo puedo hacer para mejorar este modelo, ¿verdad? Será utilizar el grid search. Es decir, vamos a hablar sobre algunos valores que, o que parámetros que nos ayudan a mejorar nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, esto ya lo ejecuté, por supuesto, porque esto tarda bastante, ¿verdad? Como ustedes lo ejecutarán. Entonces, vean bien aquí lo que tengo. Tengo mi clasificador y entonces utilizaré estos métodos, ¿verdad? Que ven a continuación simplemente es para ejecutar esto mucho más rápido. Simplemente ustedes, si no tienen en su ordenador o acceso a un GPU, entonces simplemente eliminan esto. Pero pueden ver aquí, lo que vamos a discutir son el mallado, ¿verdad? ¿Qué es esto del mallado, verdad? Son los valores que nosotros queremos probar para nuestro modelo. Entonces, vamos a ejecutar diferentes modelos con los diferentes valores aquí y nuestro grid search va a capturar aquel que tenga un mejor score. ¿Cuál será el mejor score? Pues el mejor que tenga un mayor accuracy, es decir, una mayor exactitud para cuando hagan las pruebas de los valores. En este caso tenemos un cross validation, como pueden observar en la parte de abajo, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces va a capturar aquel modelo con aquellos hiperparámetros que nos ofrezcan una mayor exactitud en promedio para los datos de testing de ese mismo cross validation. Entonces discutamos qué es cada uno de estos parámetros, a ver si es posible, ¿verdad? Si es posible mejorar entonces o quitar ese overfitting de nuestro modelo. Entonces, ¿por qué utilizo cada uno de estos hiperparámetros? Porque son los hiperparámetros que van más acorde a lo que llamamos eliminación del overfitting o que nosotros podríamos tratar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, por ejemplo, la tasa de entrenamiento? La tasa de entrenamiento, entonces, o learning rate, llamado ETA, es aquel valor que nos hace que nosotros podamos ir cambiando de un árbol, ¿verdad? Recuerden cómo se trabaja el XGBoost, ¿verdad? Un primer árbol, cómo aprender para el siguiente, ¿verdad? Mejorarlo. En este caso, entonces, es valores pequeños hacen que de pasar de un árbol al otro, esa tasa de entrenamiento sea mientras más pequeña, más difícil será que haga un sobreajuste. ¿Por qué? Porque aprenderá demasiado rápido cuál fue ese error para poder ajustar los datos de entrenamiento mucho mejor, ¿verdad? Entonces, como pueden leer acá, entonces, valores pequeños o pasos pequeños harán de prevenir el overfitting. ¿Ok? Entonces, el valor usual es 0.3, pero mientras más pequeño, como podemos observar, nos hará que tengamos menor overfitting o menor probabilidad de que hagamos overfitting. Mean child weight significará también cómo o cuál es la suma mínima necesaria para crear una nueva hoja, un nuevo niño, en este caso child, ¿verdad? Para poder crear un nuevo brazo, ¿verdad? En nuestro árbol. Entonces, mientras más grande, por supuesto, va a ser más difícil, ¿verdad? Que se haga mayor o más extenso el árbol. Gamma, como pueden entender aquí, es las mínimas pérdidas para ir creando esas hojas que decía, ¿verdad? Podemos ver acá. Y entonces, lo que vamos a hacer es tomar estos valores de referencia, ¿verdad? Pueden ver que es 0 la mínima pérdida, pero en este caso no. Cuando las pérdidas sean mucho más grandes, entonces vamos a poder crear una nueva hoja también. Y esto que tenemos aquí, subsample se refiere al número de observaciones utilizadas para crear los árboles. En este caso le estoy diciendo de que va a utilizar el 60% de las observaciones y en este caso otro el 80%. Obviamente, mientras menos observaciones va a tener que ajustarse mejor a ese 60% y no utilizar a nuevos valores, ¿verdad? Como el 80%. Y con sample by tree va a ser, en este caso, el número de columnas que va a utilizar para poder crear los árboles.
En este caso, le estamos diciendo que utilice el 60% de las columnas, es decir, el número de variables, ¿verdad? Y en este caso el 80%. Y aquí estamos hablando de max depth, utilice lo máxima profundidad que puede ser el árbol. El valor típico es 6. Imagínense un árbol con profundidad 6, ¿verdad? 6 diferentes hojas, ¿verdad? Que van bajando. Pero en este caso les digo un árbol pequeño, aumente el tamaño, la profundidad, y luego el típico 6, ¿verdad? Y entonces, mientras menos hojas tenga, ¿verdad? Por supuesto que va a ser más difícil poder ajustar el modelo, ¿verdad? O que se haga el sobreajuste porque va a ser muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces, mucho más pequeño, mucho mejor, porque así no va a tener un sobreajuste para los datos. Entonces, en general, estos son los valores que utilizamos para prevenir el overfitting. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, no duden en escribirme a ver si no comprendieron alguno de ellos para crear un nuevo vídeo o un nuevo análisis sobre los hiperparámetros a utilizar para el XGB y el sobreajuste. Entonces, una vez que nosotros ejecutamos esto, entonces vamos a crear ya llamando a GBC. Recuerden que es lo que le coloqué anteriormente, que era el modelo de Extreme Grid Boosting. Param Grid le vamos a pasar la lista o ese mallado que teníamos aquí, Cross Validation, es decir, que va a ejecutar el ajuste del modelo 5 veces, ¿no? Va a hacerlo y por supuesto, el Cross Validation, recuerden, es de ese 100% de valores que va a utilizar, va a tomar una parte como datos de entrenamiento y el otro porcentaje como datos de prueba, que al final es lo que me va a mostrar y va a seleccionar el mejor modelo que en promedio me dé un mejor accuracy. Entonces, esta partecita, por supuesto, es la que tarda muchísimo, ¿verdad? Podemos observar aquí cuando yo lo he ejecutado, ¿verdad? Aquí está parámetros y los otros valores típicos, ¿verdad? Lo dejé con número de estimadores 100, es decir, que cree 100 árboles, ¿verdad? Para ir mejorando. Eso que lo coloqué, ¿verdad? Recuerden, ustedes lo pueden cambiar, pero el valor típico es que mi Extreme Gradient Boosting final sea 100 árboles, ¿verdad? Que juntos, ¿verdad? Ensemble, de ahí donde le viene la palabra, ¿verdad? Hagan el valor final, ¿verdad? Y entonces aquí lo pueden observar con estos valores, pueden observar qué es lo que pasó. Entonces aquí le digo CLF es todo ese cross validation y el modelo, ¿verdad? Los mejores parámetros, podemos observar cuáles son los mejores parámetros al final que me dijo, que utilizaron la tasa de aprendizaje del punto 2, gamma punto 5, el 80% de las variables, máximo profundidad 6, y valores típicos y el 80% de las observaciones cuando esté ejecutando el modelo, ¿verdad? Pero vean bien que el score final es como anteriormente, punto 66. Anteriormente teníamos aproximadamente 67, ¿no? Entonces vean bien, a pesar de que utilizamos el grid search con los valores que yo lo que ¿verdad? Tal vez otras personas colocan un nuevo valor, ¿verdad? Y mejora esto un poco, ¿verdad? Pero no va a cambiar mucho. Y entonces vean bien de que es lo mismo, ¿verdad? Vean bien. Punto 67. En general, ¿verdad? Punto 67. No mejora nada. No mejora nada. ¿Qué es lo que me está indicando esto? ¿Que el modelo es basura? No, no necesariamente, ¿verdad? Sino que el modelo está haciendo lo mejor posible, ¿verdad? O yo por lo menos estoy utilizando el modelo hasta donde lo esté mejor posible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si el modelo es el problema? Pues comparándolo con otro modelo simplemente. Yo he utilizado ya el Extreme Gradient Boosting. He tratado de mejorarlo, ¿verdad? He tratado de mejorarlo. Ya vimos también muy importante que en los datos hay mucho de balance, ¿verdad? Son datos totalmente desbalanceados porque hay clases que tienen muchísimos valores y hay clases que tienen muy pocos valores. Eso es muy importante tomar en consideración. Antes de decir eso, vamos a pasar y comparar con otro modelo. En este caso lo voy a comparar con otro árbol de decisión. En este caso se llama el CatBoost. CatBoost, usualmente trabajamos para variables categóricas, ¿verdad? Vamos a observar aquí cómo se ajusta, ¿verdad? Vean bien, lo que le estoy diciendo es CatBoost, llamo a la biblioteca CatBoost de CatBoost, CatBoost clasificación, 10 iteraciones, una tasa de aprendizaje, ¿verdad? Algunos parámetros que pueden utilizar, punto 3, depth 2, y pueden observar que tenemos multiclasificación. Si no tienen GPU, esta parte no es importante. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Los mismos datos, ¿verdad? Vean bien que cuando una vez ejecutado esta información, voy a ejecutarlo para que podamos observarlo aquí. Tardó su poco, ¿verdad? Y podemos observar qué es lo que pasa. Vean bien, y hasta haga una predicción, ¿verdad? Vean bien aquí.
y hace el ajuste, ¿verdad? Totalmente, muy rápido, ¿verdad? Y vean bien cuando hago el accuracy, ¿qué es lo que pasa? Un 60%. Entonces, ¿es problema del modelo? Pues no, porque tengo modelo XGB, modelo Cactus, y el XGB tiene una performance para datos de prueba mucho más alto que para CatBoost. Entonces, en sí, ¿será el modelo? Pues no. Como vemos, les muestro ahora, ya que el modelo o los modelos no son un problema, entonces lo que podemos preguntarnos es nuestros datos. Lo que les he hablado ahora. Tenemos un desbalance completo. Aquí lo podemos observar. Esa es la raíz de nuestros problemas. Entonces, para evitar ese sobreajuste, podemos observar aquí que tenemos una clase 3 con solo 9 observaciones en datos de entrenamiento y calidad 8, 15 observaciones. Y entonces, si lo comparamos estos 9 y 15 respectivamente con las clases 5 y 6 que tienen más de 400 valores, podemos ver que hay un balance completo. Entonces, no es conveniente que hagamos multiclasificación cuando tenemos un desbalance como tal. Y lo mismo pasa, o más bien, peor pasa, cuando estamos hablando de datos de prueba. Podemos observar aquí que incluso en la calidad 3 solamente tengo una observación, ¿verdad? Y lo mismo pasa en calidad 8, solamente tengo 3 observaciones. Así que, por supuesto, si me muestra un vino de calidad 3 y no corresponde al valor calidad 3, ¿verdad? Para una sola observación, obviamente que la accuracy va a caer, ¿verdad? Por supuesto, ya que solamente es uno, es un 0 o es un 100%, ¿verdad? Como podemos observar entonces, en general lo que podemos decir es, hay algo que cambiar con los datos. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, cambiar la manera en que nosotros atacamos el problema, es decir, hacer la clasificación de los vinos, ¿verdad? Dadas las características que tenemos, ¿verdad? Muy importante que hay ciertas variables que no teníamos, ¿verdad? Precio y otras cuestiones relacionadas a los vinos, ¿verdad? Y entonces lo que podemos hacer será cambiar el modelo de clasificación. En general, no solamente estoy hablando de XGB, sino que también que podemos pasar de un modelo de multiclasificación de 7 u 8 clases a un modelo de 5 o 3 clases o incluso a uno binomial, ¿verdad? Es decir, vino bueno, vino de baja calidad, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente episodio. Vamos a hablar entonces de el cambio de modelo de multiclasificación a menos clases o un modelo binomial. Espero les haya gustado el vídeo y comenten sobre lo que es el overfitting o alguna pregunta más. Si te ha gustado el vídeo, no olvides unirte a nuestra comunidad. Aquí te dejo más vídeos para tu gusto.